ahora tengo el gran privilegio, ¿verdad? Porque este es un gran privilegio de traer, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y Dios es bueno, ¿verdad? Damos gracias por tenernos una vez más aquí en su casa, ¿verdad? Gozándonos, alabándolo, bendiciendo su nombre. Como cantábamos, ¿verdad? Que Él ha sido bueno y Dios ha sido bueno. En nuestras vidas, ¿verdad? Con nuestras familias, porque bendito Dios, ya acá estamos, ¿verdad? Por terminar el año. Y hasta aquí la misericordia de Dios nos ha sostenido, porque todos estamos, ¿verdad?, bien, tenemos a nuestras familias bien, todos sanos y todos de pie. Amén. Y bendito sea, ¿verdad?, el Señor. Y ahora traigo, hermanos, una palabra que de verdad pocas veces la hemos oído, ¿verdad? Hemos oído pocas prédicas, ¿verdad? De esto. Bueno, yo a lo menos yo no había oído. Cuando yo sentía esto, ¿verdad?, en mi corazón, de lo que Dios me ponía en mi corazón, yo decía, Dios mío, qué duro eso, de verdad, porque cuando se mete uno, ¿verdad?, a escudriñar y va uno viendo más y más, dice uno, oh, de verdad que tremenda es la palabra de Dios. Pero ¿saben qué? Dios es tan bueno de verdad con nosotros y nos ama tanto que siempre está advirtiéndonos, ¿verdad? Advirtiéndonos, previniéndonos de cómo debemos, ¿verdad?, conducirnos, cómo sí, cómo no. Nos pone ejemplos que debemos de seguir, pero también nos ha dejado ejemplos que no debemos de seguir. Pero por algo, ¿verdad?, Él los ha dejado Él. Este ejemplo también, para ver entre una cosa y otra. El apóstol Diego el lunes se enfocó mucho en el espíritu de discernimiento, y de verdad que en estos tiempos es tan necesario tener ese espíritu y debemos de pedírselo a Dios. Gloria a Dios por los que los tienen, y los que no lo tenemos hay que anhelarlo y pedirlo. Porque en estos tiempos tan peligrosos, de verdad debemos de saber discernir qué viene de Dios y qué no. Qué es bueno y qué no. Y discernir el espíritu, ¿verdad?, que quiere entrar a nuestras vidas. Porque este espíritu se va metiendo, de cuenta, usted oye una culebra cuando se mete, ¿verdad que no se oye? Así es este espíritu. Se mete sigilosamente sin que nadie, ya cuando menos pensamos, ya lo tenemos ahí. Bien sea en nuestras casas, y ahorita en estos tiempos se está moviendo tanto en la iglesia en general. En la iglesia de Dios se está moviendo ese espíritu. Y bueno, vámonos, hermanos, a la palabra. Amén. Vamos a estar ahora vamos a Apocalipsis 2:20. Reina Valera, hermano. La tengo, en la Reina Valera. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 2:20, vamos a estar del 18 al 25. Amén. Este es el mensaje que Dios le daba a la iglesia de Tiatira. Pero desde luego, ¿verdad?, que es para todas las iglesias, ¿verdad?, en general, o para la iglesia que es una sola. Nosotros, ajá. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios es el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto: yo conozco tus obras, y amor y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.
y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenlo hasta que yo venga. Aquí estamos viendo, ¿verdad? Cómo se pueden enfrentar, hermanos, cómo Dios, ¿verdad? Empieza a hablar a la iglesia, ¿verdad? Empieza a hablar que Él conoce, ¿verdad? De sus obras, que ayuda. Pero qué tremendo, ¿verdad? Lo que también está hablándonos, ¿verdad? Que Él conoce. Que cómo hemos permitido, ¿verdad? Que el espíritu de esta mujer entre, ¿verdad? Que entre a las iglesias. ¿A qué entran las iglesias, ¿verdad? A poner distracción, primeramente, a quitarnos del enfoque, ¿verdad? De Dios. Porque ese es su objetivo de ella, ¿verdad? Porque más para adelante vamos a estar viendo qué fue lo que hizo en este tiempo con el pueblo de Israel, que el objetivo de ella era quitar todo lo que viniera de Dios, toda adoración a Dios. Y ahora es lo que estamos viendo, ¿verdad? Que está quitándonos, ¿verdad? El enfoque, que tengamos nuestra mirada en Dios, nos está poniendo otras cosas, ¿verdad? Y sabemos que en ella obraba no era ella, era el espíritu, ¿verdad? De Satanás que obraba en ella. Y la usaba grandemente, en gran manera. Y sabemos, yo había oído que Jezabel, yo decía, o sea, ¿qué tanto pudo haber hecho, verdad? Yo no sabía en verdad la historia de ella, todo lo que hizo. Pero de verdad es tremendo, hermanos. Ya escudriñando y conociendo todo, de verdad fue tremendo cómo se condujo esta mujer. Y lo más triste y lo más triste se puede decir que hasta hoy, en estos tiempos, todavía esto ha venido a morar, ¿verdad? En toda la iglesia de Dios. Tristemente, ¿verdad? Y por eso es que hay que tener, ¿verdad? El espíritu de discernimiento para saber qué es lo que se está moviendo, porque a veces nos puede hacer muy natural, ¿verdad? El sentir a lo mejor a veces algo, es que es normal sentir esto. No es normal. Ahí es donde tenemos que pedirle a Dios, ¿verdad? También la sabiduría y todo para saber qué es lo que está pasando. Vamos a conocer un poco, hermanos, de verdad, de la historia de esta mujer. Gloria a Dios, aleluya. Porque a lo mejor, ¿verdad? Yo no sé cuántos, ¿verdad? Conocerán a fondo, ¿verdad? La historia, pero yo por lo menos yo no la conocía. Tengo aquí un libro que habla de todas las mujeres de la Biblia, y aquí encontré de ella algo de su vida, de lo que fue. Dice, muchas mujeres de la Biblia amaban a Dios y tuvieron vidas ejemplares de las cuales aprender y aplicar a nuestra vida cristiana. No ocurre lo mismo con la vida de Jezabel, una mujer cuya vida está llena de malos ejemplos que debemos evitar. Era una mujer que odiaba a Dios. La historia acerca de la vida de esta malvada reina Jezabel está en Primera y Segunda de Reyes, en el Antiguo Testamento. Dice, era hija de un rey pagano que adoraba a un dios falso llamado Baal, y era esposa de Acab, el rey de Israel. La Biblia no nos dice cómo se conocieron Acab y Jezabel, qué circunstancias
en qué circunstancias se casaron, pero Acab pecó contra los mandamientos de Dios al casarse con una mujer que adoraba a otros dioses. La Biblia relata una serie de acontecimientos que muestran a Jezabel como una mujer poderosa, autoritaria, utilizó su poder para destruir a un rey, a sus hijos y para corromper a una nación entera. Era devota del culto al dios Baal y sustentaba también a los sacerdotes de este dios. Su objetivo era asesinar a toda la gente que adoraba al Señor Dios de Israel. Ya aquí nos damos, ¿verdad? Un poco de cuenta de verdad, lo tremendo, ¿verdad? Que más para adelante vamos a estar viendo cómo habla la palabra de Dios que mandó asesinar a todos los profetas de Dios. ¿Para qué? Para que no hubiera, y mandó a hacer altares, templos, o sea, quitó todo lo que tuviera que ver con Dios. ¿Para qué? Para que toda la gente se inclinara, ¿verdad? A sus dioses de ella. Y lo logró, porque en ese tiempo, dice, ahí todos tenían temor de hablar de Dios. ¿Por qué? Porque los mandaba a matar. Entonces, en estos tiempos, no, bendito Dios, ¿verdad? No estamos ahorita en estos tiempos viendo todavía esto, pero muchas veces hemos oído, ¿verdad? Que más para adelante, si Dios nos permite estar todavía aquí, es lo que vamos a mirar, ¿verdad? De que se quiere erradicar toda adoración a Dios. Y en este tiempo ella lo logró, porque ella era aquí nos habla, una mujer posesiva, una mujer que no quería que adoraran a Dios, quería que se inclinaran a sus dioses, y que vino a arrastrar con ella y a su esposo también. Entonces, tremenda, ¿verdad? La vida de esta mujer. Dice, ¿cuál fue el pecado de Acab? Casarse con Jezabel. Pero peor aún, él mismo adoró a los dioses de Jezabel, edificando también ídolos. ¿Cómo influenció Jezabel al esposo? Vamos a ver, póngame, hermano Alex, por favor, Primera de Reyes 16:30. Al 33. Dice, y reinó Acab, hijo de Omri sobre Israel en Samaria 22 años, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ted-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Es hasta el 33, ¿verdad? Sí. E hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de que él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. Vemos, ¿verdad? Y cómo lo influenció, ¿verdad? Su esposa. O sea que nosotros a veces podemos ser de mala influencia, ¿verdad? Para los esposos. O viceversa. O viceversa también. Y a veces ellos también pueden ser de mala influencia para nosotros. También no sea uno y otro, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo de verdad que esta mujer, miren todo el revuelo, ¿verdad? Que armó en ese tiempo. Y él sabía que Dios, ¿verdad? Había mandado, cuando Dios nos manda, no, dice, no nos unáis a yugo desigual. ¿Por qué será, verdad, que Dios nos manda que no nos unamos a yugo desigual? ¿Por qué?
por todas estas cosas, Ya. ¿verdad? Porque Sí. esta mujer no era de su Por misma los creencias. creencia, de su misma cultura, podemos decirlo, ¿verdad? También así. No era entonces, ¿qué vino? Porque el Señor nos advierte, ¿verdad? Aquí donde dice, no nos unáis a yugo desigual, porque lo hemos visto, ¿verdad? Algunas veces hemos visto, hemos sabido que alguien, ¿verdad? Que se va a casar o que anda de novio, los casaderos, aquí les hablan, ¿verdad? Los casaderos, pongan, ¿verdad? Atención, de verdad, tratar de unirse a alguien, ¿verdad? Con su misma creencia, porque ahí puede venir, ¿verdad? El problema, ahí puede venir, ¿qué va a pasar ahí? Ujú. ¿Se lo va a arrastrar con ella o se la va a llevar con él si es al contrario? Ya. Entonces, Dios está lindo, ¿verdad? Diciéndonos aquí, no nos unáis a yugo desigual. Hay que buscar a alguien, ¿verdad? Alguien que sea nuestra misma condición, ¿verdad? Sí. ¿Para qué? Amén. Para que no nos venga a sacar, ¿verdad? Ajá. Porque hemos visto, tristemente, que hay gente que está bien metida en la iglesia y conoce personas Ay, y se las jalan, ¿verdad? O se, Ay, ay, o ay. se los llevan también con ellas o con ellos. ajá. Sí, porque esto lo hemos visto Wow. de verdad en muchas ocasiones. Sí. ¿Y qué viene a pasar ahí? El plan que ya Dios tenía, ¿verdad? Con esta persona, ahí se acabó. Cierto. ¿Por Se qué? Porque desvía. vino aquel y lo sacó y todo. ¿Por qué? Por no poner atención a lo que Dios nos está diciendo. Ujú. Y yo tengo un testimonio de mi sobrino. Él era, pero bien metido con Dios, se iba a Nueva York a evangelizar a la iglesia donde él iba, era una mega iglesia, él se iba a evangelizar a Nueva York a los parques donde hay puro drogadito y pura gente pues que anda mal, ¿verdad? Yo no sé ni cuándo, ni cómo, ni qué pasó, cuando el enemigo vino y metió, ¿verdad? Y se metió ahí con él, lo vino a sacar de verdad de lo que Dios tenía con él. Ya. Y él resultó después con novio y lo alejó de los caminos de Dios. Ay, ay. Lo alejó, lo sacó de los caminos de Dios y no nomás eso, miren en lo que resultó, de que resultó con novio él. Santo Dios. Entonces eso es bien triste de verdad y es ejemplos que Dios nos pone y nos permite ver. Y no es por estar a nosotros juzgando porque a nosotros no nos toca, ¿verdad? Juzgar, pero son ejemplos que de verdad tenemos que ver. Por eso, ¿verdad? Vamos a ver, hermanos, por favor, en 2 de Corintios 6, 14 al 16, ahí que nos habla Dios, ¿verdad? De cómo no debemos de unirnos, ¿verdad? Yugo desigual. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, Ajá. y qué concordia Cristo con Belial. Belial, qué parte el creyente con el incrédulo. Ujú. Aquí estamos viendo, ¿verdad? Que dice que qué comunión tiene, ¿verdad? La luz con las tinieblas. Porque imagínense, si buscan, ¿verdad? Buscan, porque nosotros ya no podemos buscar, ¿verdad? Nosotros ya tenemos al que Dios ya nos puso, ya nos regaló Dios, ¿verdad? Y es lo que cuando yo he leído antes de este versículo y yo decía, ay Dios mío, pues sí, esto es para los que apenas, ¿verdad? Andan noviando o andan queriendo noviar o las mujeres. Pero como decía, como yo, Señor, que ya estoy casada, ¿cómo le hago, verdad? Pues si mi esposo no es creyente, ¿cómo? Pues como que Dios me hacía sentir, pues, con tu testimonio, ¿verdad? Con tu testimonio, él al rato ahí va a estar y ya vamos a hacer, ¿verdad? Sí. El complemento, ¿verdad? La pareja, pero
Esto más va para los que andan, ¿verdad? Buscando su novia o su novio que de verdad tienen que mirar, ¿verdad? Que vayan en el mismo barco, pues podemos decir así. Que vayan, ¿verdad? En el mismo barco, no uno por allá y otro por acá. No, que vayan en el mismo barco. Yeah. Búsquense una muchacha de la misma iglesia. De la Bien misma. sabio, ¿verdad? Miren, la verdad que viene a sacar esto, voy a sacar a mi suegro, ¿verdad? Que Ay. ya no están entre nosotros, pero miren qué hombre de verdad tan sabio. Dice mi esposo que mi esposo se vino para acá de 14, 15 años. Y él andaba acá noviando, ¿verdad? Todo de loco ahí en la escuela, porque él fue a la escuela un tiempo, a la high school. Entonces andaba ahí noviando, pues, con puras muchachas, ya saben, era acá de medias locas, yo me imagino. Y mi suegro le decía, hijo, por Dios, por favor, le decía, porque vete a buscar una allá cuando te quieras casar, vete a buscar una allá de tu rancho, allá de tu pueblo, que te sepa hacer un chile en el molcajete. Ay. Y mi esposo, miren, muy entendido, ¿Qué fue? muy obediente él, ¿verdad? Al papá, ¿Qué fue? cuando él sintió que ya se tenía que casar o ya le dieron ganas de casarse, que se cansó de andar de loco, se hizo caso al papá. Y fue. Ahí está. Le hizo caso a su papá, se fue a buscar una allá de su rancho. ¿Y a quién creen que se robó? Y me robó, me robó. Oh my God. Robada. Es pecado porque me robó. Yo le decía, no, pídeme. Y decía, él dijo el no, porque en mi rancho todos los hombres se roban a las muchachas que les gustan. Aunque no sean sus novias, nomás con que les guste y se la Y roban. se la roban. Ay. ¿Y qué creen que me robó? Bueno, pero sigamos, ¿no? Ya no sé por qué me fui por eso. Ay, no. Ay. Para que se les quite un ratito, ya Eran lo otros regañaron. tiempos. Entonces, ya ven, cuando se quieran casar, ¿verdad? Los que aún no Vayan se han al rancho. casado, Vayan al rancho. róbensela. Pero alguien igual, que vaya en el mismo barco, ¿verdad? Como el Señor nos habla. Ya, exactamente. Ajá. Pero miren, después de todo lo que hizo esta mujer, dicen que Dios, ¿verdad? Miren, Dios tan lindo, ¿verdad? Amén. Que mandó a que afrontara a Elías, lo mandó a afrontar para que fuera. Y de verdad yo no había leído la historia de lo que pasó en el Monte Carmelo. Qué tremendo, y como Dios, nuestro Dios, mostró su poder, de verdad, aleluya. y dejó avergonzado ahí al A los mismo Baales, Satanás, a los ahí lo dejó Baales. avergonzado. Sí, amén. Porque así tenemos nosotros nuestro Dios, que es un Dios Amén. que nunca Amén, nos deja poderoso. vergüenza. ¿verdad? Amén. Y Elías sabía. Sí, Por amén. eso lo fue a enfrentar al rey, dicen. Aquí dice que lo fue y afrontó al rey. Entonces, como su rey, su Dios de ellos no les contestó, los dejó en vergüenza. ¿Qué les iba a contestar, verdad? ¿Qué contesta acaso? Algo hecho, ¿verdad? Por los hombres, algo hecho de cemento, ¿de qué hacen eso? No sé. De palo, de lo que Pues sea. de lo que nos hagan, ¿verdad? Pero contestan, De digo yo. madera. Y miren, de verdad que tremenda, ¿verdad? Hablando de estos ídolos. Nada menos mañana en México es un día tan grande para toda la gente de allá, la gente que de verdad no ha conocido la verdad, que todavía tienen, ¿verdad? La venda en los ojos. Mañana es un día tan grande que creo que hasta ni trabajan. Wow. ¿Por qué? Porque es el día de la Virgen Guadalupe. De la Guadalupe. De la Guadalupe.
Ya. que dicen Oh, sí, que es mañana. la madre de todos los mexicanos, pues Ay, será no. ¿verdad? De nosotros no, ¿verdad? Los No, mexicanos nosotros no. No, Nosotros gracias. tenemos nuestra No. mamá. Los que la tienen, ¿verdad? Todavía. Ajá, pero sí, en mi pueblo es un pueblo de verdad tan católico, pero de verdad de hueso colorado. Entonces, Ahí no, ya no es de los mexicanos. tremendo, de verdad, cómo adoran. Mañana es un día tan grande para ellos. Y digo yo, qué reverencia. Soy gabacho. Ni aún de verdad, déjenme les voy a decir algo. Ni aún creo que nosotros como cristianos, que deberíamos de tener de verdad tanta reverencia con Dios, de verdad, y que nosotros sabemos que es un Dios vivo, no es una estatua. Amén. Amén. No, a veces no tenemos, hermanos, esa reverencia de verdad que ellos le tienen a la guadalupeísta. No, de verdad, sí es cierto, Sí. hermano, lo que estamos viviendo ahora en estos tiempos. Yeah. De verdad que sí. Y eso de verdad que tenemos que analizar de verdad todo eso. Porque es triste, ¿verdad? Ok, vamos a leer un poquito del desafío, cómo Elías desafió. Dice, la historia nos cuenta que el culto de Dios Baal era acompañado de muchas ceremonias crueles, incluso la quema de niños como sacrificio. En medio de esta idolatría y perversidad, Dios envió al profeta Elías a enfrentar al rey Acab. Elías valerosa y públicamente retó a los sacerdotes de Baal a una prueba suprema de poder en el monte Carmelo. El Señor operó un gran milagro, demostrándole a la gente que Dios era más grande que Baal. Tras haber visto el poder de Dios, las personas del pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Después del desafío del monte Carmelo, los seguidores de Dios mataron a todos los profetas de Baal. Jezabel estaba furiosa. Acab estaba muy atemorizado porque sabía lo importante que era Baal y sus sacerdotes para Jezabel. En Primera de Reyes 19:12 nos dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo he puesto tu persona como la de uno de ellos. Acab era el rey, pero la que gobernaba el reino era en realidad Jezabel, su dominante esposa. Todos le temían, incluso el profeta Elías. Ella amenazó a Elías con estas palabras, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y Dios protegió a su profeta Elías y lo proveyó de comida y descanso. ¿Ven? Qué tremendo es, y esta mujer vengativa, aparte de todo. Aparte, todo tenía pues todo lo vengativa, levantafalsos, porque todos sabemos, ¿verdad? Cómo mandó matar para adueñarse, ¿verdad? De la viña de Mefibosé. Sí, Mefibosé. Aleluya, gloria a Dios. Dice, ¿cómo se comportó Jezabel como Dios nos ordena? No, ¿verdad? No. Dice, Jezabel constituye la prueba de que la paga del pecado es muerte y que nadie se burlará de Dios. El principio divino de que se cosecha lo que se siembra se ve con claridad en la vida de Jezabel, si sembramos buena semilla en nuestra propia vida. Jezabel fue lo opuesto a lo que Dios quiere que una mujer sea. El rey Acab fue influenciado fuertemente por su esposa, pero su poderosa influencia fue para el mal y no para el bien. Qué diferente podría haber sido esta historia si Jezabel
hubiera aprendido a guiar a su esposo e hijos, a amar a Dios y a obedecer sus mandamientos. Hay muchas mujeres que son como Jezabel, que viven hoy día, desafían a Dios, pero aún así la palabra de Dios se mantiene firme, odian y hacen daño al pueblo de Dios, pero no debemos de temerles. Estoy segura de que estamos de acuerdo que nos gustaría ser la mujer que Dios quiere que seamos. La vida de Jezabel debe hacernos pensar en cuanto a nuestro propio compromiso, primero con el Señor Jesús y segundo con nuestra familia. Amén, amén. Aleluya. O sea que tiene que ir de la mano, ¿verdad? Cierto. Sí, Dios, todo lo de Dios, pero acá mi familia. Voy creciendo en las cosas de Dios, pero también con mi familia. Amén. Aquí lo dice, ¿verdad? Y Dios no manda eso. A continuación veremos unas señales que nos alertan la presencia del espíritu demoníaco de Jezabel. Primero vamos a ver la manipulación, que es lo que ella hacía, ¿verdad? Con el esposo, lo manipulaban de cuenta que yo me imagino como un títere, ¿verdad? Yo nunca he tenido uno, ¿verdad? En las manos, pero he visto cómo, ¿verdad? Los títeres los manipulan. Pues así ella de cuenta que así hacía con el esposo. Lo manipulaba a su Antojo. manera. La idolatría. Idolatrar, ¿verdad? No nada más a dioses, sino tantas otras cosas de verdad que en estos tiempos, ¿verdad? Nos quitan el enfoque a Dios. La falsa doctrina, estar alertas, ¿verdad? De verdad, a la doctrina que es de Dios y la que no. Querer controlar todo. Cuando usted se sienta o quiera o sienta que usted tiene que estar controlando todo en su casa, a lo mejor hasta en la misma iglesia, no sé, en su trabajo, donde quiera, entonces algo, ¿verdad?, está pasando ahí, porque esto no es sano y esto no es de Dios. Falta de perdón, de amor, deseo de venganza, orgullo, rebeldía, tratar de dividir, porque muchas veces lo vemos, ¿verdad? Como aún, ¿verdad?, en el pueblo de Dios, de verdad vemos, ¿verdad?, personas que queremos, ¿verdad?, estar dividiendo grupos, grupitos, aquí, allá y más allá y por acá. Y eso tampoco es agradable. Y más que nada, ¿verdad?, dividir, apartarnos de la presencia, ¿verdad?, de Dios. Falta de reverencia a Dios. De lo que estamos, ¿verdad?, viendo mucho, que de verdad en estos tiempos no hay reverencia a Dios. Ya no lo hay. No lo hay. Otra forma, dice la forma como vestimos. Y ahí me voy a parar un rato. En estos tiempos, de verdad, hermanos, la reverencia es la que más falta, ¿verdad?, en las iglesias, pero de verdad que ahorita es una falta también de respeto, ¿verdad? De verdad ves como venimos vestidas al altar, ¿verdad?, el Señor. Que sabemos, ¿verdad?, que en aquellos tiempos, ¿cómo se vestían? Sí, podrán decir sí, pero en aquellos tiempos eran otros tiempos. Yo recuerdo cuando mi mamá les llamaba la atención, ¿verdad?, a mis sobrinas, y les decían, ay, Agüe, pero es que tú vivías en otros tiempos. Y mi mamá les decía, no, mija, sí es cierto, estamos en otros tiempos de como yo me crié, pero yo pienso, decía ella, que la decencia y lo correcto nunca tiene que pasar de moda. Y de verdad, ahora hemos profanado, hermanos, el altar de Dios. Y no lo digo yo, hay pruebas de cómo de verdad vemos personas que nos fuimos a predicar. Oh, Dios mío, de verdad. Vamos a ver, hermano, póngame y a lo mejor lo que vamos a ver es algo fuerte, pero es necesario que el pueblo de Dios vea de verdad estas cosas que están pasando y que debemos evitarlas. Miren, ¿ustedes qué
piensan? Vean y analicen. ¿Eso será agradable a Dios, hermanos? ¿O qué pensará Dios, verdad, de esto? ¿Creen que esa es la manera, verdad, correcta de cómo vestirnos en el altar, verdad, de Dios? Y aún no nomás aquí, sino que también, ¿por qué? Porque aquí está la presencia de Dios. Porque el Espíritu de Dios se mueve, ¿verdad?, aquí entre nosotros. Y nada más de estas acá, manuales. Bueno, Hay faltó muchas. sacar Hay bastantes. otra Hay muchas. también que YouTube. está tremenda, YouTube. esa otra, de verdad, yo creo que es Yeah. la más peor que de verdad yo he visto. No la quise poner. Pero cuando vemos algo así, ¿No? ¿ustedes qué piensan? Ay, Imagínense aquí alguien predicando así. ¿Los hermanos van a estar oyendo la palabra? ¿O Los qué van a varones. estar viendo? A ver, Ah. y no porque los quiera avergonzar, pero es la verdad lo que pasaría. ¿Estarían oyendo la palabra, oyendo lo que Dios nos habla, o estarían viendo a la mujer. pues, lo que está exhibiéndose? Lo que está exhibiéndose. Yeah. Ujú, los varones. Ajá. ¿Y qué es lo que está haciendo ahí ella? Quitando, ¿verdad?, el enfoque de la palabra de Dios, que no pongan atención, ¿verdad?, en la palabra de Dios, sino en ella. Yeah. Porque pues donde están los hermanos, están con los ojos tapados, ¿verdad?, para no mirar. Y así no se puede. Entonces, de verdad, miren qué tremendo los tiempos, hermanos, que estamos Yeah. viviendo hoy en día. A lo que hemos llegado. Eso es evangelio sano. ¿O qué espíritu tendrá ella ahí? ¿Saben? ¿Ven cómo se está moviendo ese espíritu? Y a veces no nos damos cuenta. ¿Y cuál es la forma, hermana Carmen, de que Dios nos manda que nos debemos de vestir? ¿Lo puede leer? Sí. Está en primera de Timoteo 2, 9 y 10. Y de ahí voy a leer primera de Pedro también. Dice primera de Timoteo 2, 9 y 10. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ahora me voy a pasar a primera de Pedro 3:3. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Ya vemos, ¿verdad? No lo digo yo cómo deben de vestirse, ¿verdad? Yo no lo digo, ahí la palabra lo dice bien claro, cómo debemos de vestir. No yo, a mí no me dan caso a la palabra, ¿verdad? Amén. Ya. Y por último vamos a estar viendo, dice, nos quedamos, ¿verdad?, en las cosas que a veces nos llegan y no discernimos de dónde están viniendo. Dice, no sentir deseos de buscar de Dios, no querer nada de las cosas de Dios, sentirnos atraídos por las cosas del mundo y lo triste, separarnos de Dios. Pero Dios tan bueno y en su misericordia también nos deja algunas cosas, dice. Pero ¿qué hacer cuando estoy sintiendo alguna de estas cosas? Por eso es tan importante pedir a Dios el discernimiento de espíritu para saber distinguir este espíritu y cómo pelear, rechazar o cómo vencerlo. No lo va a vencer, ¿verdad? Poniéndose tan usted, ¿verdad? Dime, te diré, no, así no lo va a vencer. Lo vamos a vencer primeramente con humildad. Amén. Con humildad, ¿qué dice en Salmos 51, 10 al 12, hermano Alex, por favor?
Le decía a David, ¿verdad? El Señor dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aleluya. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ajá, él ahí reconocía, ¿verdad? Reconocía que sin Dios no es nada y que, Amén. de verdad, y es de reconocer que sin Dios no somos nada y que tenemos que ser humildes, ¿verdad? Y reconocer que lo que no sabemos lo podemos aprender y no que yo lo sé todo porque no sabemos nada. El segundo dice arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentirnos, ¿verdad? De todo lo que hacemos, ¿verdad? Mal, en que estamos fallando, arrepentirnos, pedirle a Dios perdón, ¿verdad? Entonces, reconociendo, ¿verdad? Nuestros errores. Ahí es donde también vamos a poder vencer, ¿verdad? Ese espíritu, arrepentimiento. ¿Qué nos dice Mateo 3:2, hermano, por favor? Y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí nos está diciendo, ¿verdad? Arrepintámonos porque los reinos de los cielos ya se acercan, Aleluya. ya se ha acercado y en cualquier momento, ¿verdad? Entonces arrepentirnos. Y la tercera es, dice, rendición a Dios, someternos a Dios. Amén. Aleluya. Entonces también esa es otra arma que el Señor nos deja para poder vencer. ¿Y qué nos dice Santiago 4:7? Dice, someternos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Aleluya. ¿Ya ves? Sometiéndonos, ¿verdad? A Dios. Esa A es Dios, otra resistir al arma diablo. que tenemos que Huirá. usar. Bendito Dios. Y la 4 es constante oración, comunión con Dios y leer la palabra. Que eso es lo que tenemos a nuestro favor, ¿verdad? Que Dios nos ha dado. Entonces, Gracias, Señor. constante oración. Y por último, vamos a ver qué dice Mateo 26:41. Velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ajá. Entonces ahí está, ¿verdad? Que Velar y tenemos orar. la lucha, ¿verdad? Con la carne, el espíritu ahí está, ¿verdad? Que Luchando. mi yo dice sí, pero el espíritu dice No. Ajá, pero ahí, ¿quién ganará? Sí, la El lucha. usted que, ¿verdad? Que gane. ¿Quién va a ganar? Que va a ganar ahí. Ajá. Porque si usted decide que no, que la carne puede más, pues ni Dios va a poder ahí, ¿verdad? Hacer. Si usted no está dispuesta, ahí Dios no va a meter la mano. Entonces, Amén. hermanos, con esto los dejo. Aleluya. Y espero en Dios, ¿verdad? De todos estos ejemplos, ¿verdad? Que Dios nos ha dejado, nos sirvan, ¿verdad? Y que recordar siempre, de verdad, recordar siempre que Dios nos ha dejado buenos, pero también malos ejemplos. Amén. ¿Para qué? Para no caer, ¿verdad? En eso. Amén. Entonces, no sé quién despida. Hermana Mónica. Ok. Aleluya, poderoso Dios.